que venga mi bendición. Antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé que hecho está. Lo alabo por mi rompimiento. Antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, mi me dice ahora, yo sé que hecho está. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Se las voy a leer primeramente. Se encuentra en Marcos. Está representada en los 3 evangelios, ¿sí? Pero va a estar en Marcos 2, del 1 al 5. ¿Sí? Esta palabra, cuando papá justo dio del congreso y habló sobre eso, en ese mismo instante, el Padre Celestial me dio esta palabra. Y he hablado muchas veces con el pastor Alejandro. Y dije, bueno, capaz que después me la cambia, capaz que no nos viaje eso, pero no, era esta la palabra, ¿sí? Yo se la voy a leer nada más y después vamos a empezar a desarrollarla. Amén. El título es muy conocido, esta palabra dice: Jesús sana a un paralítico. En el versículo 1 dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en la casa. O sea, la gente escuchó que Jesús andaba por ese lugar. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. No dicen quiénes son. Que era cargado por 4. Solamente nos dice que eran 4 personas que cargaban a un paralítico. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. La palabra nos habla de estructuras, ¿sí? De romper estructuras en nuestras vidas, ¿sí? Y la palabra estructura, ¿sí? Viene de 2 partes: de algo que está construido, ¿sí? Y de una acción, ¿sí? Esto nos habla que nuestras mismas reacciones, nuestras mismas acciones, nuestras mismas actitudes, nuestro mismo caminar forman esas estructuras en nuestras vidas, ¿sí? Estructuras de cómo debemos realizar las cosas. Anoche el pastor decía, no, pero si no tengo los lentes proféticos no puedo profetizar, ¿sí? Es un ejemplo, pero en muchas cosas en nuestras vidas se nos forman estructuras, ¿sí? que hace que ya actuemos de forma monótona, ¿sí? Y dejemos de lado lo que Dios nos puede estar diciendo en ese momento, o cómo Dios nos puede estar diciendo que actuemos, ¿sí? Y estas estructuras pueden ser mentales o hasta en nuestro corazón, ¿sí? De cómo actuamos y reaccionamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Yo veía que una persona, por ejemplo, inconversa, que no conoce de Jesús, viene del mundo con una estructura, con una base, ¿sí? Una base que le dice cómo actuar en una situación. Esa persona quizás viene al camino de Jesús, conoce a Jesús y se encuentra con que de ahora en más, por más que le duela, por más que las cosas no salgan bien, por más que alguien lo hiera, es obligación perdonar. Y en el mundo no lo hacía, ¿sí? Esa persona tenía una estructura de no dar perdón, de vivir con odio, vivir con rencor, pero conoce a Jesús y tiene que romper eso y transformarlo en lo que el Padre quiere, ¿sí? ¿Qué quiere el Padre? Que perdone, ¿sí? Entonces, como vemos, muchas veces esos pensamientos de cómo venimos, o como les dije, puede ser que haya estructuras en nuestros corazones, hace que a veces pensemos, no, ¿por qué lo voy a perdonar? ¿O por qué voy a hacer tal cosa si no se lo merece? Pero es un pensamiento de Dios o un pensamiento de hombre, ¿sí? Entonces ahí vemos cómo a veces las situaciones hacen que nosotros nos volvamos estructurados hasta en áreas más sencillas de nuestras vidas, ¿sí? Y esas estructuras lo que hacen es ponerte una pared enfrente y no permiten ver más allá, ¿sí? No permiten ver que si esa persona perdona, esa persona, la primer beneficiada va a ser ella misma, ¿sí?
porque al dar perdón se va a abrir un abanico, una puerta enorme, y va a poder ver en el futuro una visión más larga. Porque la falta de perdón hacía que tuviera una pared y se concentrara en eso, se concentrara en el odio, en el rencor, en las cosas malas, pero vivía amargado, vivía triste. Pero cuando pudo soltar perdón, ¿qué hizo Dios? Abrió un portón enorme, ¿sí? Que le hizo ver una magnitud aún más grande de amor de Dios, ¿sí? Y reconocer que el primer beneficiado es la persona que suelta el perdón. Amén. Y como este ejemplo, puede haber muchísimas cosas en nuestras vidas, las cuales hacen que nosotros mismos pongamos esas paredes alrededor nuestro y nos cerquemos en un encajonamiento que hace que no podamos ver más allá lo nuevo que Dios tiene cuando volvemos a actuar de forma diferente, ¿sí? Entonces toda estructura que tenemos nosotros son nuestras, son humanas, ¿sí? El Padre no es estructurado. Quizá podemos decir, en la antigüedad Dios actuaba de tal forma, ¿sí? En la antigüedad Dios decía, no se puede comer animales que no sean, ¿sí?, que estén permitidos. Y bueno, pero fue un tiempo, pero Dios eso lo tuvo para toda la vida. No, Dios cambió y trajo otra cosa nueva, ¿sí? Amén. Nosotros somos los estructurados, nuestra mentalidad, nuestro corazón se estructura, pero Dios no tiene límites. Dios no tiene límites. Gloria al Santo. Somos nosotros mismos, ¿sí?, los que nos encajonamos en una situación, en una manera de actuar, y hace que no podamos ver más allá. En la palabra que vimos recién, que leímos, ahí se ven dos tipos de mentalidades. Dos grupos de personas yo puse, ¿sí? Una era el paralítico. Una persona que, si uno ve un paralítico, que es una persona que está postrada, ¿sí? Yo me ponía a pensar en él y decía, ¿esta persona habrá nacido así? ¿O habrá sido una persona que tuvo un problema y quedó postrada? ¿Algún pecado? O no sé, lo que fuera, ¿sí? En la antigüedad pasaba eso. Había pecados que hacían que la persona quedara postrada, quedara amarrada, quedara atada, quedara inválida, ¿sí? Pero en definitiva, si uno ve una persona que es una persona que estaba rendida, ¿sí? Ese paralítico es una persona que estaba rendida, que estaba postrada, porque dice que esas personas, que no dice si son amigos, no dice nada, la palabra dice que eran 4 nada más, ¿sí? Dice que lo llevaban en una camilla, por decir una forma, ¿sí? Ni siquiera tenía la posibilidad de él moverse por sí solo, o no tenía la actitud de moverse por sí solo. Podemos tomar el ejemplo de personas cercanas, el ejemplo de personas, de siervos de la palabra, como la otra vez se predicaba sobre los hombres de la fe, ¿sí? La galería de los hombres de la fe. Podemos encontrar muchas situaciones en que cada uno de esas personas, esos siervos, tuvieron cosas adversas, nadie les fue fácil, ¿sí? Pero aún así en esas cosas adversas encontraban la salida. Amén. Y entonces lo que hace esto, ese paralítico tenía, como dijo papá, una visión de pollo, ¿sí? Tenía la cabeza agachada, estaba postrado en el piso. Yo creo que tendía la mano a cualquier persona que pasaba y le pedía una limosna, algo para comer. Y estaba así nada más, picoteando migajas, viviendo de lo poco, de lo nada, ¿sí? Y hay veces que muchas veces nos sentimos así en nuestra vida, ¿sí? Nos sentimos postrados, nos sentimos personas inútiles, ¿sí? Personas que no tienen propósito, personas que muchas veces pensamos que no podemos avanzar. Y a veces sucede eso en nuestras vidas, ¿sí? Pero son pruebas, ¿sí? Tienen que entender que cada una de estas cosas son pruebas que Dios interpone en nuestro camino, pero no para que nos quedemos postrados con ellas, sino para que podamos salir. Porque como se ha venido predicando y hablando, las pruebas, las situaciones, si no las logramos aprobar, vamos a tener que vivir nuevamente. Amén. Y esto me llevaba, anoche, yo mientras acostaba, Dios me estaba hablando, yo pensaba la palabra esta, y me traía a mente que hace yo, no sé, que yo un mes atrás, había visto un video, ¿sí? Por el Facebook creo que era,
Y era como un testimonio de una persona, una mujer, que había nacido sin manos, ¿sí? Sin manos. ¿Sí? Podemos compararlo un poquito con este hombre que estaba inválido. Pero esta mujer fue nacida sin manos, sin ninguno de los brazos completos, no sin manos, sin brazos directamente. ¿Sí? Tenía los dos pies, pero sus dedos, alguno tenía 2 deditos nada más, y el otro no tenía nada prácticamente. Una mujer que después de haber nacido fue abandonada por su padre. Una mujer que la única persona que tenía al lado era la madre y que después como que se borró. ¿Sí? Imaginémonos esa situación de esa mujer. Cualquiera que haría. Ya está, te tirás al abandono, no haces nada, ¿sí? Pero esta mujer se mentalizó, se enfocó, ¿sí? En que por más que esa situación era demasiado adversa, porque gracias a Dios nosotros tenemos piernas, manos, estamos enteros, ¿sí? Pero a esta mujer le faltaba todo, ¿sí? Se mentalizó en que no, que ella misma podía hacerlo, ¿sí? Y en el video va avanzando y esa mujer tuvo familia, tuvo hijos, se manejaba, estudió, fue una profesional, aprendió a manejar y manejaba con los pies, se pintaba con los pies, con esos 2 deditos que tenía, ¿sí? Se maquillaba con esos 2 deditos. Era una mujer que podía hacer lo que cualquiera de nosotros podríamos hacer más fácil. A ella se le complicó un poquito, pero aún así no se rindió. Aún así tuvo la fe suficiente como para decir, esta es la situación que me tocó vivir, esta es la situación que estoy pasando, pero yo no soy esta situación derrotada, sino que soy una persona que puede salir adelante, porque si esta situación me tocó a mí, Dios me dio lo necesario para salir de ella. Amén. Dios no le da a nadie lo que no pueda superar. Y a veces decimos, Señor, basta de todo esto. Basta, me pasa una, me pasa otra. Pero si te pasa es porque puedes superarlo. Porque ella te capacitó para hacerlo. Amén. Solamente hay que cambiar un chip mental de una estructura. Es decir, no puedo. ¿Sí? El paralítico estaba tirado. Lo que yo te quiero decir que hoy tu condición, la condición que tú estás pasando, hay una condición, hay una situación que estás pasando en tu vida, pero esa condición no te puede limitar. Amén. ¿Sabes lo que te limita? Es el pensamiento, es el corazón que muchas veces no quiere, el pensamiento de decir no puedo. La condición que vives, la que te pasa, no te puede condicionar, porque Dios tiene un futuro enorme para tu vida todavía. Hay muchas cosas que todavía no viste, pero hay muchas cosas por venir, ¿sí? Que solamente van a pasar si dejamos de estar arrastrándonos por el piso y nos levantamos, ¿sí? Muchas veces necesitamos de 4 personas, ¿sí? Que nos ayuden a levantarnos, ¿sí? Porque esas personas, esos 4 siervos, como quieran llamarlo, amigos, yo creo que tienen que ser amigos alguien cercano, para que se pongan en el lugar del paralítico y vayan, ¿sí? a ese lugar a llevarlo. Porque ellos no es que no tuvieran obstáculos, dice que estaba abarrotado de gente, una camilla, 4 personas, y todos querían ver a Jesús. Amén. ¿Sí? No era Raúl Hernán Barbagelata que se paraba a la esquina a hablar, ¿sí? No, era Jesús, persona que estaba ahí, y todos querían escuchar una porción de su palabra, verlo a los ojos, saber cómo era. Alguno no iba a dar el lugar para pasar ni a ganchos, no, porque nadie se quería perder un detalle, y cada uno de los que estaban ahí querían hacer un pasito para adelante. ¿Nunca fue un concierto? Yo he ido a un concierto de rock, por ejemplo, ¿sí? Y a mí me gusta estar allá delante del todo, para verlos ahí cerquita. Pero vos estás allá atrás. ¿Y cómo es el proceso? Empezar un poquito acá, un lugarcito, otro lugarcito, allá otro más, bueno, me arribo para acá. Estás allá y terminás en aquella punta. Y después, ¿qué haces? Te empezás a arrimar, hasta que estás enfrente. Todas las personas de ese lugar querían estar enfrente a Jesús. A esas 4 personas no se le iba a hacer fácil llegar a Jesús. Pero vio que Jesús estaba allá arriba. Amén. ¿Sí? Vio que Jesús estaba allá arriba. Y ellos no se quedaron, mirá, no, está lleno de gente. Listo, quédate postrado. No. Ellos quisieron,
primero tuvieron que vencer el primer obstáculo. Y el primer obstáculo, ¿sabe cuál es? No era la gente. Era convencer al paralítico que podía ser salvo, que podían ser sus pecados perdonados. Tenían que convencer al paralítico para entender que había un futuro para él todavía, que esa condición que estaba sucediendo en su vida no era el final. Amén. Y después tuvieron que pasar por la multitud, pero aún así no podían. ¿Qué hicieron? Se subieron al techo. Yo me subí ayer con 2 herramientas para subir al techo y me costaba. Imagínense como un paralítico en unas... ¿Cómo haces? Tenían adversidades, pero aún así esas adversidades no lo pararon. No hicieron que se detuvieran. Tenían un objetivo, hacer que esa persona llegue a Jesús para que sean perdonados sus pecados. Y aún así lograron subirse al techo. Y después de subirse tuvieron que romper el techo. Y luego tuvieron que bajar a ese inválido del techo para que se encontrara con Jesús. Fíjense si no había obstáculos para ellos. ¿Sí? No era solamente... Yo creo que el más importante era convencer a ese paralítico que él podía tener un futuro. Que su vida no estaba terminada en esa situación que estaba sucediendo. Que su vida no dependía de lo que ya había pasado, sino que dependía del futuro que Dios tenía para ese paralítico. Esas 4 personas veían un futuro en ese paralítico que ese paralítico no podía ver porque estaba encajonado en sus pensamientos. Él decía, no, ya está, yo estoy tirado, voy a vivir toda mi vida así, viviendo de limosna, viviendo de las migajas que puede tirar alguna persona. Pero esas 4 personas, no, dijeron no. Esas personas eran personas de fe y sabían que Jesús podía sanarlo. Amén. Yo cuando empezamos, que iba a estar este congreso, yo soy una persona terca, ¿viste? Muchas veces. Bueno, así siempre. Y bueno, estoy tratando de soltar esas cosas, ¿sí? Pero soy una persona que mi esposa le puede decir, en primer lugar, que ella me decía algo o me pedía algo y mi primer palabra en mi boca era no. Y cuando empezó el congreso, yo le dije a ella, de ahora en más, no voy a decirte más que no. Porque el no hace que ya está, se corte todo, no haya más nada para ver. Listo, no. Es una palabra cortita, pero es muy contundente. Ahora voy a pasar a pensar de esta manera. No te voy a decir que no, sino que voy a decir, Señor, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Sí? Y se lo dije un día en el auto, le dije, ahora más mi pensamiento ya no es malo. Por ahí me puede decir un no, porque bueno, siento ya verdaderamente que no, pero de ahora en más voy a decir no. Necesitamos esto o hay que hacer esto. No, ya está, erradicarlo de mi mente. Sino que de ahora en más, ¿cómo puedo hacerlo? Y cuando pensamos de esa forma, no nos cerramos, sino que abrimos una puerta. ¿Una puerta a qué? A que Dios empiece a moverse en esa situación. Amén. Y yo recuerdo que este tiempo nosotros vivíamos en la casa de mis viejos atrás, ¿sí? Y era cómodo vivir ahí. ¿Sí? Humanamente era cómodo, no gastaba plata en alquiler, porque la realidad, sí, teníamos todo, estamos bien. Y yo me había acostumbrado a eso, me había acostumbrado a estar así, ¿sí? Pero no solo acostumbrado, sino que mi fe había disminuido. ¿Amén? Mi fe no era la misma que tenía. ¿Por qué le digo esto? Porque yo ya no pensaba que podíamos hacerlo solos con mi esposa, ¿sí? Y era una lucha interna también, ¿sí? Porque lo primero que se me venía a la mente era, no va a ser suficiente, no vamos a poder. Y cuando empezó todo esto de rompiendo estructuras, yo dije, no, ¿por qué va a tener que hacer eso? No puede ser. Y también había hablado con mi esposa, le digo, pusimos a buscar alquiler, ¿no? Un día me puse y dije, yo me determiné, no, ya está, bueno, nos vamos, listo, nos vamos. Pero fue algo instantáneo, fue algo muy loco para mí, porque yo me puse a hablar con el padre
y yo tenía una seguridad que el sábado, no me digan de fecha, porque soy malísimo para fecha, me puedo olvidar, no sé si pasó hace una semana o dos, pero yo recuerdo que digo, el sábado tenemos el lugar para nosotros. Así fue. ¿Sí? Y empezamos a hablar, a buscar, qué sé yo, todo. Terminamos hablando con una chica que ni siquiera vino por buscarlo, sino que me lo entregaban el mensaje. Hablé, la cuestión que en la semana ya estábamos en la otra casa. Se había pasado el sábado. No se había pasado el sábado. Porque el sábado yo hablé con esa chica y ese día se había pactado que nosotros íbamos a tomar el lugar que estábamos, ¿sí? Y esto para que usted vea un poquito que muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Yo me limitaba y yo tenía un pensamiento de negatividad, de no poder hacerlo, ¿sí? Y eso se me había metido por estar cómodo, por dejarme estar, ¿sí? Y como esto, hablo que tú al querer cambiar, al determinarte cambiar en fe, hace que podamos cambiar el entorno, en definitiva, de nuestras vidas, ¿sí? Amén. Porque doy gracias a Dios, ¿sí? Porque Él rompe y doy gracias a Dios por rompiendo estructuras. Pero venimos de allá, venimos de forjadores de destino, ¿sí? Cada uno de nosotros en ese tiempo visionamos un destino que queríamos, ¿sí? Pero, casualidad, ahora viene rompiendo estructuras. ¿Por qué? Porque formamos un destino, ¿sí? Lo teníamos acá, sabemos lo que queremos, entendemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero para que ese destino, ¿sí?, sea materializado, sea traído en nuestras manos, primero debemos romper las estructuras en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿sí?, para poder abrir esa puerta hacia ese destino, ¿sí? Y como les digo, no va a ser fácil romper una estructura. Una estructura, yo me ponía a pensar, ¿cómo? Una estructura cómo se forma, pero ¿cómo se rompe una estructura? Yo decía, es como un vidrio, como el vidrio que hace, le das, ¡plaf! ¿Y qué hace el vidrio? ¡Uf! Se destruyó. Y no se rompe así una estructura. La estructura no es automática. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo en este tiempo, yo me ponía a meditar y a pensar y decía, Señor, no he roto nada. ¿Qué rompí yo? ¿Qué estructura rompí en mi vida para poder hablar con autoridad una palabra? ¿Sí? Yo me sentía que no había roto nada, verdaderamente. Y mira que le preguntaba, ¿sí? Pero él me decía que no era como romper un vidrio. Y yo voy a pedir, papá, ¿podés venir un cachito? ¿Qué es eso? Un cuadrado, un cubo, una estructura, ¿sí? ¿Y qué es eso? Eso es una estructura, es algo que se está formado, ¿no? Yo le preguntaba a Dios, ¿es como un vidrio? ¿Se rompe una estructura? ¿Se rompe como un vidrio? No, me decía él, no. Y se lo voy a explicar con manzanita, como yo decía a veces, ¿viste? Cuando voy a explicar a los chicos todo detalle, a mí me gusta así. Esa es una estructura. Y cuando actuamos de la misma forma, ¿sí? Cuando ante una situación actuamos de la misma manera, ¿qué hacemos? Esto hacemos, mira. Se agarra un pedacito y se pone acá. El otro pedacito y se pone acá. Al ladito del otro para que quede igualito que el otro. Otro pedacito y de este lado. O sea, cuando vivimos en estructura, ¿sí? Cuando caminamos con una estructura, lo que estamos haciendo es formar ese cubo, esa estructura, pero aún más y más grande, ¿sí? Porque cada paso que damos se va a la misma forma que tenemos de estructura en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a romper una estructura, ¿qué hacemos con la estructura? No se rompe de golpe. Y yo le decía a Dios, ¿por qué no veo que algo se haya roto en mi vida? Porque Él me decía, no, cuando vos rompes estructura no es como un vidrio. Cuando vos rompes estructura le sacás un pedacito, ¿sí? Y queda acá. Pero nosotros, ¿qué hacemos? En nuestra vida, la estructura muchas veces son tan grandes que seguimos viendo ese pedazo. No se rompió nada. Pero ¿qué pasa? Ahí está el tema. Hay que ser fuerte, hay que ser determinado para romper una estructura.
¿sí? Porque no va a ser de un día para otro, ¿sí? Vamos a tener que volver, y cuando suceda otra vez la situación y queramos volver a actuar como ayer, no, tenemos que decir, no, voy a actuar de esta otra forma. Le saco otro pedacito, ¿sí? Y así seguimos. Ayer se habló de las ruinas y decía, no hay que levantar ese altar nuevamente, porque son ruinas, ¿sí? Ruinas es eso, es la estructura que tenemos, ¿sí? Pero cuando empezamos a actuar diferente, empezamos a sacarle pedacitos y se va formando un círculo, por ejemplo. Esto es lo nuevo, ¿sí? Esto es lo nuevo. Vas quitando allá y vas formando algo nuevo. Amén. Porque ya no dejas de usar la misma estructura para actuar. Estás actuando de esta forma. Antes actuabas así. Amén. Ahora actúas así. Amén. Gracias, papá. Entonces, cuando nosotros empezamos a sacarle a esta estructura, empezamos a actuar de esta forma, ¿sí? Como una esfera, es un simbolismo nada más, ¿sí? Pero ¿qué te quiero decir? Yo me ponía a pensar en esto, hoy de la mañana, y decía, Señor, usted me puede decir, bueno, antes eras un cuadrado, ahora estás actuando de forma círculo, ¿no? No es una estructura. Amén, es una estructura. Pero lo que yo te quiero dejar en claro es que sí, estabas en una estructura de cuadrado y pasaste a una estructura de círculo. Es una estructura, pero no importa. Justamente anoche el pastor Alejandro dijo, no importa, ¿sí?, la forma, sino lo que importa es que rompiendo la primera estructura que era un cuadrado, rompiste algo en tu vida y te diste cuenta que esa situación no era el fin. Y pasaste a otra estructura, pero hablamos de estructura, no, pasaste a otra dimensión, pasaste a otro edificio, el cual en ese momento te va a enseñar cosas porque ya tuviste la sabiduría de dejar atrás de ese pensamiento encajonado y pasaste a algo más grande que esto. Y después de aquí quizás pasás a otra forma que es un triángulo, pero es todo simbólico. ¿Qué te quiero decir? Que cuando vos pasás de una situación adversa y lográs salir de ella, es porque rompiste una estructura, porque si seguís actuando y seguís en la misma situación, es porque estás haciendo lo mismo, pero cuando salís de eso, es porque en algún momento se te abrió la luz en tu mente, en tu corazón, gracias al Padre, y pudiste salir de eso. Amén. Y ese proceso te enseñó que hay un Dios grande que no tiene límites. Amén. Y muchas veces nosotros nos limitamos y decimos, no, yo no voy a poder, yo no quiero, yo no hago esto, a mí no me sale, ¿cómo va a venir esta provisión a mi vida? Pero es una mentira nuestra, porque el Padre no tiene límites. Amén. Somos nosotros los que nos limitamos y lo limitamos a Él. Porque como dijo la pastora Mayra, Dios camina, nosotros caminamos y Él va acá. Si yo me detengo, Él se detiene. Porque Él necesita que nosotros vayamos y Él va a ir con nosotros acomodando. Pero necesita de nuestro actuar, necesita de nuestra fe para poder hacer las cosas. Si nosotros no nos determinamos en fe, y te digo fe porque verdaderamente este tiempo he pasado cosas de fe, sí. Y te puedo asegurar que cuando uno se determina y se enfoca y dice, no, aquí ya está. Si tengo un Padre que lo tiene todo, ¿sí? Y no hablo físicamente, materialmente, hablo en todas las áreas. Si lo puede hacer humanamente, ¿cuánto más espiritual? ¿Cuánto más? ¿Sí? Si eres espiritual. Si te puede hacer algo físico, que es lo más común para Él, ¿cuánto más va a ser en algo espiritual, en una sanidad en nuestras vidas? ¿Sí? Y en este tiempo yo me traía este pensamiento. Me hacía pensar en una persona que pensara en una persona, en un hombre de mucho poder, de mucho dinero. ¿Sí? Él me hacía pensar en estas personas. Y porque yo me ponía a meditar con esto ¿sí? de tener fe. Y usted ve por ejemplo, pongámosle, si uno de nosotros es una persona de mucha autoridad, de mucho poder, de mucho dinero, ¿sí?
Si tu hijo quiere emprender algo, por decir un ejemplo, ¿vos qué vas a hacer? Le vas a decir, no, trabajá y empezá de cero. No. Si uno tiene un padre que es poderoso, que tiene mucha riqueza, ¿qué va a hacer? Te lo va a servir en bandeja, porque ese padre quiere que tú seas aún mejor que él. ¿Sí? Te lo va a servir en bandeja. Y si un padre humano va a hacer eso, yo me ponía a pensar, que muchas veces se nos hace difícil avanzar, ¿no? A veces es difícil crecer en todas las áreas de nuestras vidas, ¿sí? Y uno dice, pero si me hubiera tocado una herencia, no sé, ya tendría todo solucionado, ¿sí? Pero no era el camino que Dios había predestinado para ti, porque Él quería glorificarse en tu vida, ¿sí? Amén. Entonces, si un padre físico puede entregarle de esa forma a un hijo todo lo servido, y no es dar capricho, es solamente empujarlo para que aún sea más grande que él, ¿sí? Amén. Entonces, el padre me decía que la mayor estructura que debemos romper, y es algo que lo decimos continuamente, nosotros somos hijos de la casa acá, y siempre hablamos porque ya reconocemos a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Pero la mayor estructura que debemos romper y que ha estado tratando con mi vida es que muchas veces decimos, yo soy hijo de Dios. Pero si Dios es el Padre, el Todopoderoso, el Todo Suficiente, el que tiene todo, ¿por qué muchas veces pasan cosas en nuestra vida o hay necesidad? Y no te quiero decir que no vas a tener ninguna necesidad, porque, como dijimos justo, hay que romper estructuras primero para que las cosas lleguen a nuestras vidas. Pero el Padre me traía a la mente esto, me traía esa situación de este hombre, y decía yo, wow, digo yo. Entonces, la mayor estructura que debemos romper es saber que somos hijos. Amén. Pero no de palabra, que podamos probar y podamos ver en nuestra vida que somos hijos de Dios, que somos hijos del Rey, que somos hijos de alguien poderoso, que tiene todo para nuestras vidas, tiene abundancia para nuestras vidas, ¿sí? Y que con Él, solamente con Él, la vamos a poder alcanzar, ¿sí? Anoche el pastor, justamente hablando de esto, dijo, muchos pueden estar en la casa del Padre y vivir como jornaleros, pero hay otros que viven como hijos, ¿sí? Y esa es la estructura que debemos romper, ¿sí? Y cada paso que damos, esto es vivir como hijos, el piso, porque nuestro apóstol se posicionó y dijo, para el Congreso vamos a tenerlo, y empezamos a clamar por eso, y empezamos a creer que era posible que se hacía. Y llegamos, sí, mira, hasta la última filita llegamos, ¿sí? Eso es vivir como hijos, ¿sí? Determinarse, ¿sí? No quedarse con las migajas. Tenemos un Padre, ¿sí? Que es todopoderoso, todo suficiente. Amén. Y que puede permitir y darnos todo lo que necesitamos en nuestra vida, en todas las áreas, ¿sí? Y es octavo. No dice ningún lado, no dice ningún lado. Este es el octavo congreso. Octavo. Santo. El 8 representa, el 7 era el descanso, el 8 la hora terminada, ¿sí? ¿Por qué? El 8 representa la abundancia, el 8 representa, habla de un nuevo, de algo nuevo Wow. que está completo. Y para poder ser completos, ¿sí? Debemos ser llamados y debemos creernos que somos hijos de Dios. Nuevamente, ¿sí? Eso es lo principal, ¿sí? Debemos saber que somos hijos del Rey. Amén. Y bueno, espero que esta palabra le haya servido, Amén. haya sido de bendición, como para mí lo fue, porque esto fue un proceso para mí entender muchas cosas. Y sí, nos faltan, a todos nos faltan, porque para eso está esto. Cada palabra nos va a ayudar a crecer, a seguir rompiendo cosas, ¿sí? Pero este congreso, esta palabra me ayudó mucho y es algo que pude vivir y me falta romper y creerme hijo verdaderamente de Dios en muchas áreas de mi vida. Amén. ¿Sí? Gloria al Porque es Señor. así. Pero ya vamos teniendo herramientas para poder lograrlo. Amén. Así que Dios los bendiga mucho. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares de adorar.